Hola, el día de hoy tenemos el tema métricas de software. Introducción. Las métricas permiten generar medición y se refieren a un amplio elenco de medidas para la codificación de software, donde despliega una serie de información relevante para el proceso. Con base a esto, las métricas implican medir, involucra números, el uso de números para hacer cosas mejores en la codificación. Además, pretende mejorar las técnicas para estimar, predecir costos, medir la productividad y la calidad del producto. La métrica del software, según el contexto en que se aplican, son métricas de proceso, métricas de proyecto y métricas de producto. Conceptos de métricas. Está asociada con la palabra medición y medida, aunque estas tres son distintas. La medición es el proceso por el cual los números o símbolos son asignados a atributos o entidades en el mundo real, tal como son descritos de acuerdo a reglas claramente definidas. Según Fenton, la IEEE define métrica como una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. En las métricas hay que tener en cuenta que la mayor parte de la documentación se basa en métricas aplicadas a desarrollos realizados por codificación manual. Afortunadamente, hoy en día se está trabajando métricas para el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos. Es importante también aclarar que esta guía plantea métricas solo para la evaluación de productos finales y realizados desde la visión del cliente. Esto lleva a plantear unas métricas sencillas, pero significativas a la hora de aplicarlas en el proceso de evaluación. Proceso para la métrica con el fin de evaluar un software. El proceso de evaluación de software se inicia con una visión cualitativa y deriva en una evaluación cuantitativa, siendo todo el proceso documentado y cumpliendo los siguientes pasos. Estado del software. Identificar el tipo del software, perfil de los evaluadores. El estado del software es el conocimiento del estado del software, estableciendo si se trata de un desarrollo sin terminar o un producto terminado para la entrega al cliente. Cuando se identifica el tipo de software, se especifica lo siguiente: el sistema operativo, el software de seguridad, el software de ofimática, lenguajes de programación, base de datos, aplicativos a la medida, entre otros. Los perfiles de evaluadores tienen como marco conceptual el estándar ISO IEC 126, que considera tres perfiles de usuario a un alto nivel de abstracción para el desarrollo de software: usuarios finales, desarrolladores y gerentes. Seguimos con el proceso para la métrica. Con el fin de evaluar un software, se debe de tener una visión del usuario final, concerniente al interés de los mismos en usar el software. Se debe de tener una visión de calidad de desarrollador, para considerar no solo los requerimientos del software, sino para la visión del usuario, sino también la calidad para los desarrollos intermedios resultantes de las actividades de la fase del desarrollo. La visión de calidad del gerente es una visión integradora que incorpora requerimientos de negocio a las características individuales. Un ejemplo: un gerente está interesado en el equilibrio entre la mejora del software y los costos y tiempos establecidos. Especificar los objetivos. Primer punto: conocer los objetivos tanto generales como específicos del software. Segundo punto: aplicar el modelo de calidad. Elaborar un instrumento o formato donde se aplique el modelo de calidad externo e interno y calidad de uso. Si existe un comité o conjunto de personas encargadas de la evaluación, el instrumento debe ser aprobado por los participantes. Punto 3. Criterios de la evaluación. Se divide en dos grandes bloques: uno dedicado a criterios que son aplicables a cualquier tipo de software y otro conjunto compuesto por criterios adaptables al grupo de software evaluados. Esos son los criterios específicos. El otro punto: seleccionar métricas
que me va a permitir partir de los indicadores especificados en el modelo. ¿Existen niveles o escalas en las métricas? Sí. A cada métrica se le asigna un puntaje al máximo de referencia. La suma de los puntajes máximos a todas las métricas debe ser igual o aproximado a 100 puntos, es decir, siempre se evalúa el 100%. El personal que participe en la evaluación debe establecer niveles de calificación cualitativa con base a los puntajes. Por ejemplo, de 0 a 1 inaceptable, de 2 a 3 mínimo aceptable, más de 3 aceptable o satisfactorio. Otro ejemplo de calificación cualitativa puede ser deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Se permiten usar números enteros o hasta con un decimal de aproximación. Definir por cada métrica un puntaje mínimo de aprobación y al final de la evaluación, dependiendo del puntaje, si es mayor o menor a lo propuesto, considerar si el software cumple o no cumple con los objetivos propuestos. Se debe de tener en cuenta los siguientes principios: establecer criterios, tomar medidas, ver lo que es resultados, ver la documentación y hacer el seguimiento. Proceso de recopilación de métricas, ¿no? Se tiene el proceso de ingeniería, el proyecto de software y el producto de software, ¿no? El proyecto y el producto de software. Estos me van a permitir recopilar los datos, dar medidas, hacer un cálculo de las métricas y permite la evaluación de las métricas en base a indicadores. Las métricas pueden ser directas, indirectas y con indicadores. Directas son LCF, líneas de código fuente escritas, HPD, horas programador diarias. Una métrica directa, CHP, costo por hora, programador en unidades monetarias. Las indirectas, HPT, horas programador totales. LCFH, líneas de código fuente por hora de programador. CTP, costo total actual del proyecto en unidades monetarias. CLCF, coste por línea de código fuente. PROD, productividad de los programadores para indicadores. Entonces se puede obtener mediante lo anterior de las métricas, ¿sí? Se tiene que formular, hacer las fórmulas indicadas y siempre establecer los indicadores. Las métricas se clasifican en métricas técnicas porque se mide la estructura del sistema como está hecho y tiene que ver con las características del software en sí, complejidad lógica, el grado de modularidad, etc. Otra clasificación, métricas de calidad, proporcionan una indicación de cómo se ajusta el software a los requisitos implícitos y explícitos del cliente. Las métricas de productividad se centran en el rendimiento del proceso de la ingeniería de software, es decir, qué tan productivo va a ser el software que se va a diseñar. Métricas orientadas a la persona proporcionan medidas de información sobre la forma que la gente desarrolla el software de computadoras y sobre todo el punto de vista humano de la efectividad de las herramientas y métodos. Existen otras métricas también en esta clasificación: métricas orientadas al tamaño, métricas orientadas a la función y métricas orientadas al proceso. Gracias.